Buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar lo que son razones trigonométricas para un ángulo agudo. Para saber las razones trigonométricas en un ángulo agudo, primero tenemos que saber dónde se establecen estas razones trigonométricas. Bien, primero, los objetivos para este tema son conocer el ángulo agudo y conocer el teorema de Pitágoras para poder hacer las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Aquí estamos, en el teorema de Pitágoras. Siempre el teorema de Pitágoras se da en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde este alfa y este ángulo beta son los famosos ángulos agudos. Ángulos agudos, ¿de acuerdo? Son ángulos agudos. Ese es el ángulo recto, 90 grados, y obviamente tenemos los tres lados, en los cuales sabemos que A y C son catetos y B se llama hipotenusa. El lado B se llama hipotenusa. Algo que ustedes ya conocen. ¿De acuerdo? A y C son catetos, pero de acuerdo al ángulo que tú lo veas, lo vas a llamar cateto opuesto o cateto adyacente, mirándolo desde el punto de vista de alfa. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de alfa. Entonces, A será su cateto, a ver, aquí, cateto opuesto. Mira, A su cateto opuesto. Y C será su cateto adyacente. ¿De acuerdo? Ese es mirándolo desde el punto de vista de alfa. Ahora, si tú lo ves desde el punto de vista de beta, va a ser al revés. El cateto adyacente va a ser A y el opuesto va a ser C. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajarlo desde el punto de vista de alfa para poder tener en cuenta. Y aquí vamos a formar el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Te dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos que también están al cuadrado. ¿De acuerdo? De aquí yo puedo sacar la hipotenusa, uno de los catetos y así sucesivamente el que yo desee. Vamos a ver las razones trigonométricas que se involucran aquí. Las razones trigonométricas que se involucran aquí es el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, vamos a ver. ¿Cómo se representa el seno? Como sen de un ángulo. Vamos a ponerle alfa. Como te estaba diciendo, estamos haciendo la referencia al ángulo alfa. ¿Cuál es la razón que lleva el seno de alfa? El seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, en nuestro triángulo, era A sobre C. En nuestro triángulo. Coseno, cos, ¿de qué? De un ángulo. En este caso estamos hablando de alfa. Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, en nuestro caso el cateto adyacente, aquí había puesto la hipotenusa es B, ¿no? Aquí está, miren aquí el triángulo. Para el seno de alfa, cateto opuesto, hipotenusa, ¿no? En el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, aquí ponemos C sobre B. Tangente. Algunos le ponen tan, algunos textos lo vas a encontrar como TG de tangente. Lo vas a encontrar, es lo mismo, tangente. Es la misma razón trigonométrica y se refiere al cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es A sobre el cateto adyacente que es C. Ajá, ahí está. A partir de aquí, todas las razones que vienen son sus inversas. La cotangente.
en algunos textos llamados cotán o CTG también, ¿no? Cotán o CTG, que es lo mismo, de un ángulo alfa. ¿Qué viene a ser? La inversa de la tangente. El adyacente sobre opuesto. Significa que es C sobre A. La secante, ¿opuesta de quién será? Del coseno. Secante, sec, de un ángulo alfa, será hipotenusa sobre cateto adyacente. En este caso sería B sobre C, su inversa del coseno. ¿Y la inversa del seno quién es? La cosecante. Entonces, cosecante CSC de algún ángulo, en este caso alfa, será la hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿verdad? B entre A. No te olvides que estos van siendo inversos. Estos de aquí van siendo inversos. Y estos de acá también van siendo inversos. ¿De acuerdo? Recuerda algo también. Recuerda que si estos ángulos son agudos y son complementarios, o sea, alfa y beta son complementarios, ¿qué significa que sean complementarios? Tú ya sabes eso, que alfa más beta, ¿cuánto suman? 90 grados. Eso significa que sean complementarios. Entonces, su función y su cofunción serán lo mismo. ¿Cómo así? El seno de alfa será igual al coseno de beta. ¿Cuál es la cofunción? La que lleva co, por eso se llama cofunción. El seno con el coseno, la tangente con su cotangente y la secante con su cosecante. ¿De acuerdo? Son iguales para su ángulo complementario. Además, lo que te acabo de decir, o sea, cosecante en un ejemplo de alfa va a ser igual, como es inversa del seno, es 1 sobre seno del ángulo alfa. Igual con cada uno de los ángulos que te he nombrado hace un momento. O sea, la cosecante con el seno, la secante con el coseno, la cotangente con la tangente. Son inversas. Y son complementarias la función con su cofunción. ¿De acuerdo? Acuérdate bien esto. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios.